Buenas noches, licenciada. Pues me corresponde lo que es la evolución de la práctica clínica, la evolución de cada etapa médica en relación médico-paciente. Tenemos que la evolución del arte de curar pasó de la magia a la persona. Esta línea de tiempo busca ser una línea de tiempo tanto clínica, ética y humanística. Tenemos que el motor de la evolución médica, pues primero es la patología, es el concepto científico del sitio afectado por la enfermedad, es el mecanismo, por qué ocurre o qué está ocurriendo, la relación clínica, cómo va a interactuar el paciente con el médico, y la ética médica, los valores que guían la decisión clínica. Tenemos los aspectos que se tomarán, pues sería el espectro de la atención, pues el rol del médico, el rol del paciente, la comunicación y los valores éticos. Tenemos que se veía antes, en el siglo 3000 a.C. o el siglo 5 a.C., la medicina se veía como mágico religiosa, o sea, la enfermedad era un castigo divino, un fenómeno sobrenatural. De ahí el término de la antigua Mesopotamia, certu, que significaba pecado, y pureza moral o castigo. El rol del médico, pues aquí era o un sacerdote, un chamán o curandero, el cual detectaba la enfermedad por medio de la adivinación y pues trataba de curar o tratar el castigo por medio de rituales. El rol del paciente era simplemente una víctima pasiva o el pecador culpable, el cual pues se trataba de liberar de sus pecados o ser castigado por ellos. También la comunicación era unidireccional, ritualista, o sea, por medio de rituales, plegarias y ceremonias. Los valores éticos, pues la moralidad era punto, se basaba más que todo en la obediencia a lo divino. El modelo hipocrático, pues fue un despertar racional. Hipócrates, pues separó la medicina de la religión y definió la enfermedad como un fenómeno natural. Definió la salud como isonomía, el cual era el equilibrio, y la enfermedad como disgracia o desequilibrio de los humores. El rol del médico, pues él era un sabio, el médico era un sabio, observador, analítico y era técnico. El rol del paciente, pues fue el meramente de un sujeto de observación clínica, el que portaba los humores desequilibrados. La comunicación, pues el interrogatorio era primitivo y simplemente el examen pues era la inspección y la palpación corporal. Los valores éticos pues eran la beneficencia y el juramento hipocrático. Tenemos el modelo paternalista, la autoridad absoluta del senador. Pues tenemos que aquí el cuerpo es una caja negra controlada exclusivamente por la autoridad médica. O sea que el médico, como rol, el rol que él tenía, pues era la autoridad absoluta, paternal, casi como un padre, que decidía por el paciente meramente por el conocimiento empírico. Y el rol del paciente, pues, era el padeciente, el enfermo, estaba sumiso e incapaz de decidir por su cuenta a expensas de la decisión del médico. La comunicación era vertical, asimétrica y prescriptiva. Los valores pues eran beneficencia extrema y el paciente no tenía autonomía. Ocurre pues en el siglo XIX. Tenemos el modelo biomédico, el triunfo de la ciencia, que va de 1890 a 1970. Ocurre la evolución, la revolución de la anatomía patológica y la microscopía electrónica. La enfermedad pues ahora pues se ve como algo localizado en un tejido o célula, como una falla mecánica. Pues aquí pues el rol del médico era de un científico técnico muy especializado que pues trataba de reparar el cuerpo casi como lo que es una máquina. Y el rol del paciente pues estaba reducido simplemente a su patología, o sea, a la enfermedad, pasivo a la tecnología. La comunicación pues era informativa, era fría, gélida, o sea que había un distanciamiento emocional, no había esa cercanía del médico y paciente. Los valores éticos eran meramente la objetividad científica y el enfoque meramente curativo.
Tenemos el modelo biopsicosocial reintegrado al contexto que va desde 1970 a 1990. Pues aquí pues la constatación clínica que de la patología molecular no existe en el vacío, o sea que la pobreza, el entorno y la psique alteran la recuperación biológica por George Engel. O sea, ¿qué significa esto? Pues que todo esto va incluido en la recuperación del paciente. Todo esto se engloba como algo necesario para tratar al paciente. Así que el rol del médico pues era el de un asesor experto que investigaba al paciente en múltiples dimensiones. Y el rol del paciente ya esta vez era un actor social e involucrado. Su biografía pues era muy importante, lo que él había vivido y lo que él vive, su contexto y también su biología de la enfermedad. La comunicación pues era bidireccional ya de ambas partes, explorativa, o sea, explora no solamente la enfermedad, sino el contexto, ya era algo más completo e íntegro, y los valores éticos pues se basan en el respeto a la dignidad y la beneficencia y reconocer los derechos del paciente. Tenemos la rebelión bioética, que va de 1990 al 2000. El impacto de terapias invasivas, dilemas éticos modernos cambiaban el balance de poder para sobrevivir a toda costa. Ya no es el único objetivo valioso, sino que también importaba la calidad de vida que tenía el paciente. El rol del médico era un proveedor técnico, era imparcial, pues se basaba en opciones tanto terapéuticas y la evidencia clínica. Y el rol del paciente era dueño absoluto de su propio cuerpo, o sea, él podía tomar decisiones si aceptar un tratamiento o no. La comunicación esta vez era transparente, se comunicaba o se comunica al paciente los riesgos, beneficios del tratamiento o procedimiento, o sea, el consentimiento informado, y el paciente está en todo su derecho de rechazar o aceptar. Y los valores éticos, pues aquí se valora mucho la autonomía del paciente, el que pueda decidir por sí mismo. Tenemos el enfoque centrado en la persona, sanar al ser humano, y esta ya es la práctica contemporánea, la práctica actual, y que se espera que llegue a futuro. Tenemos la paradoja moderna, la precisión microscópica genética molecular, pues se combina tanto la precisión científica con la calidez de la medicina narrativa, o sea, la cercanía entre médico y paciente. Se trataba ya la enfermedad, pero no se perdía de vista a la persona. El rol del médico era un sanador científico, era un socio empático, un guía experto, o sea, muy cercano al paciente. Y el rol del paciente, pues, es un coproductor, experto en su salud, es una persona íntegra que puede decidir y puede hacer saber sus preferencias al médico. También la comunicación, pues ya la toma de decisiones era compartida. Ahora, pues el médico informaba, el paciente escuchaba y decidía que aceptaba o no aceptaba. Y los valores éticos, pues se daban en la fusión armónica entre el equilibrio entre la beneficencia, lo que le convenía al paciente, su tratamiento y la autonomía del paciente, o sea, el hecho que él pudiera decidir si aceptar o no el tratamiento. Y aquí tenemos una tabla comparativa sobre la evolución de toda esta, de la línea de tiempo que va del mágico religioso, el hipocrático, paternalista, biomédico, biopsicosocial y, por último, centrado en la persona. Y tenemos que donde hay amor a la humanidad, pues está el arte, está el amor por el arte de curar. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.